Buenas tardes, maestros, familia, compañeros. Les voy a hablar de lo que fue mi documento recepcional que se titula Las transformaciones del paisaje en el estudio de la historia. Mi documento lo estructuré de la siguiente forma, en 3 capítulos y en conclusiones. En el primer capítulo abordé o incluí lo que yo sabía del tema y lo que el plan y programa de historia nos marcan como docentes que debemos de implementar en la escuela secundaria. En el capítulo 2 hablo de la propuesta del modelo de educación histórica que propone el maestro Gerardo Mora y la maestra Rosa Ortiz Paz, que fue en el que me basé para desarrollar mi labor docente. En el capítulo 3 ya aplico mi propuesta en los 3 talleres. Y las conclusiones fue, ahí relato todo lo referente a lo que observé en la secundaria, carencias, dificultades y obstáculos que tuve. Mi labor docente la realicé en la escuela secundaria de número 108, Bertrand Russell. El modelo de educación histórica propone 5 talleres. Yo solo incluí 3 talleres porque solo me dio tiempo para desarrollar esos 3 talleres, que fue el de sensibilización, el de fotografía, el de periodismo. En el primer taller nos propone el maestro que los profesores que utilicemos las inteligencias múltiples para lograr esa sensibilización con los alumnos y lograr el interés por la materia y posteriormente, teniendo ya la captación o la atención de los alumnos, a desarrollar los contenidos del programa. En el taller de fotografía utilicé los dioramas para que los alumnos estuvieran un poco más cerca de lo que es la historia, que no se percibieran una historia plana o tradicional. Y el último taller que utilicé fue el de periodismo, en el cual los alumnos realizaron una primera plana de un periódico y un tríptico. También utilicé la multimedia expositiva a lo largo de todas mis jornadas en la secundaria. ¿Por qué? Porque vi que los alumnos tenían gran respuesta al manejar este tipo de fuentes en cuanto en el audiovisual en red escolar, y me ayudó demasiado. ¿Cómo catalogué a mis alumnos o qué herramienta me sirvió para saber qué tipo de alumnos tenía y poder llevar los materiales necesarios para desarrollar un buen aprendizaje y una buena relación entre maestro y alumno y viceversa? La matriz de aprendizaje nos dice que hay 4 tipos de alumnos: los autónomos, los pasivos, los desordenados y activos. Los autónomos son aquellos alumnos que realizan las actividades con el maestro y sin el maestro. A esos alumnos hay que ofrecerles retos para que no pierdan el interés por la materia. A los alumnos pasivos son aquellos alumnos que solamente hacen las actividades que el maestro le propone y la realizan, pero a esos alumnos hay que llevarles actividades para que desarrollen sus habilidades y no sean solamente pasivos, sino que se involucren con la materia. Los alumnos desordenados son aquellos alumnos que tienen problemas, que no les interesa la materia, son indisciplinados, y esos alumnos hay que darles estímulos y marcarles límites. ¿Para qué? Para tener un mejor control de grupo y llevar una buena relación. Los alumnos activos son aquellos que solamente les interesa lo que ellos les interesan sus propios intereses, no les interesa la escuela. A esos alumnos, ¿qué hay que hacer? Hay que negociar con ellos las actividades. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos y establecer igual límites y condiciones de trabajo en el aula. Yo tuve 3 grupos. El grupo 22 lo diagnostiqué como pasivo, porque ya que todas mis actividades que eran encaminadas hacia ellos las hacían muy bien. Lo que me sirvió con ese grupo fue que tuve un par de alumnos autónomos, los cuales me ayudaron con sus demás compañeros y realizaban las actividades y salir adelante con los contenidos y el aprendizaje con ese grupo. El grupo 23 fue
qué? Porque si bien cada alumno tenía un interés particular por otras cuestiones que no eran académicas, yo logré que ellos se involucraran en la materia, ya que les un premio, ¿cómo se puede decir? Un premio o una condición de trabajo fue llevarlos al red escolar, lo cual me ayudó demasiado con este grupo, porque a ellos les interesaba hacer cosas dinámicas, y fue lo que utilicé con este grupo, la multimedia expositiva, para poder lograr entablar una buena relación con este grupo. El grupo 24 fue un grupo demasiado desordenado, fue el que me costó un poco más de trabajo, pero debido a las estrategias que llevaba me permitieron tener una buena relación con ellos y logré que cambiaran, no demasiado, pero sí un poco, y que se interesaran por los contenidos de la materia. Bien, aquí empiezo con el taller que fue de sensibilización. Aquí vi el tema en el bloque 1 del contexto de Asia y Europa. Aquí lo que hice con los alumnos fue llevarles lo que fueron las imágenes o monumentos de los imperios, que es el chino, el mogul y el otomano. Ahora, como nos proponen que debemos utilizar inteligencias múltiples, yo aquí utilicé lo que fue la inteligencia visual y la inteligencia musical. Les llevé música para que ellos relacionaran el monumento o el vestigio con la música. Si bien los alumnos identificaron de inmediato música típica, llevé varios géneros: salsa, reggae, mariachi, y ubicaban el país al que pertenecía cada género. Después les mostré la música originaria de esas poblaciones, y sí, tuvieron un poco de confusión, pero lograron percibir que cada región tiene su propio estilo musical, y también logré que ellos notaran que las civilizaciones dejan un patrimonio cultural. ¿Para qué? Para preservarlo y valorarlo. Otro tema que abordé también para el taller de sensibilización fue el de las rutas comerciales entre Europa y Asia. Aquí a los alumnos les mostré un puerto comercial que fue el de Venecia. Primero les mostré una pintura de cómo era en el siglo XVII ese puerto, y después les mostré una fotografía actual del mismo puerto, y ellos vieron cuáles fueron las transformaciones que hubo en ese entorno. Y utilicé la inteligencia lingüística para que los alumnos redactaran una carta hacia un comerciante de Venecia, y así de esta forma pude ver y noté que los alumnos sí les quedó claro el tema, ya que en sus letras que dirigían a un comerciante de Venecia, sí les quedó claro bien el contenido de lo que fue estas rutas comerciales entre Europa y Asia. Igual, en la misma línea del taller de sensibilización, ocupé otro diagrama, un diagrama que fue el de inferencia. En ese diagrama, los alumnos, a través de 4 preguntas sencillas, infieren sobre lo que ven en la imagen. Estábamos viendo lo que fue la primera expresión de un mundo globalizado, con el tema de la colonización europea, las colonias europeas, en África y en América. Y les mostré una imagen de las personas cuando iban a cazar a África, ya que era para ellos un lujo ir a África y poder cazar animales o bestias de África. Y las preguntas que utilicé para este diagrama fue: ¿qué observas en la imagen? ¿Cómo están vestidos los personajes? ¿Qué no te dice la imagen? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para responder qué es lo que no te dice la imagen? Y de esa forma los alumnos me di cuenta que tienen buena capacidad de atención visual y también lógico-matemática, ya que inferían demasiado, y luego los alumnos se dieron cuenta que se trataba de África y algunos pensaban que era Asia. Ya en el bloque 2, cuando empezamos a ver lo que fue la expansión económica y el cambio social, aquí lo que utilicé
con el grupo 22, que era el grupo pasivo, fue una estrategia que se llama el biombo. ¿Para qué? Para que los alumnos se integraran más con la materia y que ellos contrastaran el cambio del paisaje durante la revolución industrial, ya que en la primera parte observan cómo era la economía, que era básicamente agrícola, y en el otro lado del biombo se dieron cuenta cómo la revolución industrial trajo varios cambios para que en tanto el comercio y en el paisaje. Bien, cuando terminé de sensibilización, el siguiente fue de museografía. Igual en el mismo bloque de 2 utilicé un museo temático que fue el de la revolución industrial. Aquí los alumnos, ellos hicieron sus cédulas y tenían que explicar el contenido o el material que exponían. Aquí fue el biombo y los alumnos daban una descripción de cuáles fueron las transformaciones del paisaje muy concretas durante la revolución industrial. Posteriormente los alumnos hicieron sus dioramas. Igual, en el diorama se tenía que reflejar cuáles eran las condiciones que se establecían durante la economía agrícola y los cambios que tuvo con la revolución industrial. Aquí una alumna hizo este diagrama que me gustó. ¿Por qué? Porque la alumna contextualizó lo que fue el campo y lo que es en la actualidad la ciudad, ya que ella puso un tren eléctrico y le dije, oye, estamos viendo o sea, yo un poco indagando con la alumna, le dije, oye, quedamos que era sobre la revolución industrial. Y la alumna dijo, sí, maestro, pero es que de la revolución industrial se derivan otras máquinas y es lo que tenemos hoy en día. Y eso a mí me ayudó demasiado para saber que los alumnos sí se interesaban por la materia y que iban un poco más allá de lo que uno les proponía. Cuando acabamos el taller de museografía, seguimos con el de periodismo. Aquí a los alumnos se les daba una guía sobre lo que tenían que buscar para poder hacer su primer plana del periódico. Igual esa actividad a los alumnos les agradó demasiado, ya que estar en contacto con las computadoras les servía mucho a ellos, incluso a mí, para tener un mejor control de grupo. Esta es la primera plana de un periódico. Aquí una alumna hizo su primera plana sobre la independencia, sobre la guerra civil norteamericana y sus consecuencias. Igual se les pedía a los alumnos que investigaran las causas, cómo se desarrolló y las consecuencias para que ellos plasmaran con sus propias palabras cómo se desarrolló este acontecimiento. Otra alumna hizo su primer plana sobre la Segunda Guerra Mundial. Igual, aquí lo que a los alumnos les interesó fue que yo les permití que ellos pusieran o escribieran el título de su periódico. Y de esa forma los alumnos se dan en plena libertad de poner el título de su periódico y tener la confianza de poder realizar este tipo de actividades. Igual, otra primera plana de la Segunda Guerra Mundial. Sí, mejor. Y lo que les decía, la multimedia expositiva. La multimedia expositiva me ayudó demasiado ya al último de mis jornadas, porque los alumnos fueron cambiando constantemente y al final de mi jornada ya estaban un poco dispersos. ¿Y qué hice? Utilicé la multimedia expositiva para captar su atención y que ellos, en la misma línea que veníamos trabajando, utilizando los diagramas, pudieran complementar o completar los diagramas con la información durante la multimedia expositiva. Aquí vimos un tema de la Guerra Fría y aquí los alumnos, con preguntas claves, ellos, conforme iba avanzando la presentación del tema, iban respondiendo. Y le tomé foto a este trabajo del alumno porque él, aparte de contestar las preguntas, hizo un dibujo de cómo era el paisaje en ese tiempo durante la Guerra Fría.
Y después, otros compañeros, al ver lo que él estaba en esa línea de hacer un poco más de lo que se le pedía, otros compañeros lo imitaban igual, y fue muy favorable para mí y para ellos ese tipo de alumnos. Otro tema que abordé también fue la Revolución Cubana. Después de ver un documental de lo que fue la Revolución Cubana, los alumnos les pedí que hicieran un diagrama proceso, en el cual lograron ubicar bien las causas, el desarrollo y las consecuencias de esa Revolución Cubana. Y un poco también para que sintieran empatía por los personajes, por los personajes de esa revolución. Les llevé pensamientos o frases que decía el Che Guevara y Fidel Castro, y los alumnos en cierto modo se identificaron con el pensamiento de estos líderes revolucionarios. Otro tema que abordé también fue el bloque 5, el surgimiento de un nuevo orden político, en el cual vimos el tema de la caída del muro de Berlín. Aquí les llevé un documental con música de Pink Floyd, ya que igual les conté un poco la vida del bajista de Pink Floyd. Los alumnos se interesaban, decían: oiga, maestro, vamos a ver la vida de ese personaje o nos hablan de la materia. Y al final, cuando terminábamos la actividad, decía: oiga, maestro, muy bien que nos haya contado la vida de este personaje. ¿Por qué? Porque pensamos que no nos iba a dar un contenido de lo que fue la caída del muro de Berlín, y nos lleva a otro lado, que no nada más es el contenido de su materia, y a los alumnos les interesó mucho esto. Igual, con base al video, los alumnos realizan diagramas. En este caso fue un cuadro resumen que tiene 4 preguntas. Igual los alumnos las responden, son sencillas y los alumnos las respondieron. Y bueno, mis conclusiones. La primera fue que la historia se puede tratar diversos contenidos, y por ello fue la elección de mi tema. ¿Por qué elegí mi tema? Porque a mí tengo una tendencia ecológica y quería que los alumnos igual tuvieran de cierta forma un pensamiento de preservar lo que tenemos en la actualidad. Y digo que la historia puede tratar diversos temas, porque he visto demás compañeros que abordaron diferentes temáticas y se pueden acoplar a los contenidos de historia. Bien, mi propuesta permitió desarrollar una conciencia ecológica en los alumnos, porque yo observaba que en el receso varios alumnos les daba igual tirar la basura en el piso o juntar lo que era basura orgánica e inorgánica. Pero conforme fuimos avanzando en los contenidos, les fueron viendo el impacto que tenía el manejo de los residuos en el medio ambiente a lo largo de la historia, y se dieron cuenta que sí, que nosotros como humanos estamos haciendo un daño, a lo mejor consciente o inconscientemente. Y así los alumnos, al final, cuando otra vez bajamos al receso, los alumnos ya separaban su basura, ya no la tiraban en el piso, ya había contenedores de basura orgánica y de basura inorgánica. Igual yo lo noté, y por eso digo que desarrollaron una conciencia ecológica. Las transformaciones del paisaje es un tema transversal, porque en cierto momento, al hablar de lo que les comenté hace rato, que las transformaciones del paisaje que ha provocado el hombre, los alumnos igual me cuestionaban que estábamos en clase de ciencias o en clase de historia, ya que los contenidos se vinculaban. Y yo les dije: ok, estamos en clase de historia, pero quiero que vean ustedes que la historia no nada más es la memorización, sino también hay que hacer conciencia y cómo se vincula con otras materias. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un mejor aprendizaje. Y los alumnos quedaron satisfechos con la respuesta, y les agradaba que la historia no nomás fuera tradicional, sino que vinculáramos otros contenidos de otras materias. Y los alumnos toman gusto por la materia cuando se trabaja de diferente forma. Gracias al modelo de educación histórica, los alumnos nunca ven una cara de inconformidad o nunca presentaban una molestia hacia la clase. Al contrario, una vez
un alumno me cuestionaba que de dónde obtenía yo tantos diagramas, porque siempre le llamaba uno diferente. Igual yo le respondí al alumno, es que es para que veas que no nada más es copiar, dictar y hacer resúmenes, ya que el maestro titular, cuando yo regresaba de jornadas que teníamos que venir aquí a lo normal, los alumnos me decían, oiga maestro, qué bueno que ya llegó, porque ya nos cansamos de escribir, además nos esté dictando, nos va a llevar a la red, ¿qué tenemos que hacer para que nos lleve al audiovisual? Y esos alumnos yo les respondía, ok, si me van a trabajar, se van a estar tranquilos en el salón, ordenamos, yo los premiaba con esas actividades. Y por eso digo que a los alumnos les interesa la historia siempre y cuando se trabajen de diferente forma. Ok, sí, eso. Muy bien. Pues ahora